Muy buenas a todos otra vez. Aquí quiero hablar sobre el tema de la pasión por el fútbol porque voy notando que cada vez hay menos pasión. Voy a intentar poner algunos ejemplos. Antes que nada quiero descartar un poco, bueno, lo descarto pero no, quiero hacer una mención a lo del fútbol globalizado. Esto, bueno, lo voy a explicar pero ya lo sabéis, ¿no? Ya en Estados Unidos hay un poco de gente que lo empieza a ver, todo lo que es el continente asiático se empieza a ver mucho. Y eso afecta, por supuesto. Habéis visto en el cine. Antes el cine, Hollywood siempre grababa las películas para Occidente, o sea, Europa y América. Y ahora eh, hay películas en las que intentan enfocarlas también para el público de China, principalmente, pero bueno, de Asia. ¿Para qué? Para vender más, ¿no? Vender más y más dinero. En el fútbol ocurre exactamente lo mismo. Lo del VAR no es coincidencia que lo pongan hace unos años. El fútbol se ha globalizado y claro, se ha convertido como una especie de espectáculo el fútbol y explícale tú ahora a un chino que por qué un fuera de juego se tiene o sea, un gol en fuera de juego es validado. O sea, a día de hoy, conceder un gol que es en fuera de juego es algo a día de hoy, incluso para alguien de aquí de Europa, es inexplicable, ¿no? Cosa que antes lo veíamos como algo más normal. O sea, sí, nos quejábamos del árbitro, pero si era por pocos centímetros, podíamos entender de que el árbitro en línea no lo viese. Lo podíamos comprender, ¿no? Antes incluso, yo qué sé, por ejemplo, el gol de Maradona con la mano en su momento, pues se vio como algo, algo grandioso, ¿no? La mano de Dios, tal. Pero con el paso del tiempo se ha ido viendo un poco como una vergüenza. Bueno, los ingleses siempre lo han visto como una vergüenza, pero a lo que me refiero es que cada vez más gente con el paso de las décadas lo va viendo como algo, como una trampa. Es que es una trampa. Es trampa porque estás rompiendo algo que el reglamento no lo pone en ningún sitio. No se puede jugar al fútbol con la mano, salvo que seas el portero. El portero. Esa es la realidad. Yo hablo de aquí de la información objetiva. Luego ya cada uno que justifique lo que quiera. A lo que quiero llegar con todo esto es a que el fútbol ha cambiado mucho, se ve como un espectáculo y el hecho de que sea como un espectáculo, yo creo que eso quizás ha desmotivado un poco a las siguientes generaciones de fútbol. Y es importante el fútbol digamos, el enfoque del fútbol que se le inculca a las siguientes generaciones. Porque el aficionado al fútbol que ya va creciendo y se va haciendo adulto, siempre en su inmensa mayoría, digamos que se va, como diría yo, como sentando la cabeza, podríamos decir entre comillas. ¿Qué quiero decir? Os pongo un ejemplo. Alguien que sigue al fútbol, que se lo inculcan desde niño, que luego en su adolescencia tiene esa época de fanático ahí que justifica lo injustificable. Luego ya con veintitantos años es un fanático, pero que no justifica lo injustificable. Solamente intenta justificar ¿cómo se dice? Lo opinable. ¿Cómo, ¿cuál es? Como cuando hay una acción de penalti, que es un poco interpretable. Exactamente, esa es la palabra, que justifica lo interpretable. Luego ya con 40 años más o menos, deja de vestir el chándal, deja de vestirse con la camiseta del equipo. Y si eso, pues bueno, la bufanda pues quizás la lleve, quizás no, o lleva un tipo de bufanda ya más elegante. E incluso a veces ya, incluso apenas, cada vez menos va al estadio, porque claro, tiene mujer, hijos y no siempre pueden disponer de tiempo para ir al estadio. Y luego cuando tiene 60 años, pues o son de esos típicos señores que están con la radio ahí puesta en la oreja, con los cascos en el estadio, o es de esos señores al cual, yo qué sé, la mujer le pone, mientras la mujer le sirve la birra, en su casa, pues está ahí viendo el partido. O se va a un bar, si tiene amigos todavía para los 60 años que tiene, si tiene amigos, se va al bar con los otros señores a ver el partido y discutirlo. Quiero decir que esto es un poco en líneas generales las fases que sigue el futbolero. Pero, ¿qué pasa? Que a lo que voy ahora con el tema de la pasión, yo pienso que se ha ido perdiendo. Y eso es por la cultura futbolística que se le va enseñando a las nuevas generaciones. ¿Y cómo me he dado cuenta yo de esto?
Pues viendo partidos de fútbol de antes. He visto partidos sobre todo del Barcelona. He visto unos cuantos partidos del Madrid, Real Madrid, de Liga Española y algunos de Champions de los años 90. Y he visto un Real Madrid-Barcelona de ida de Liga en el Bernabéu, temporada 96-97. En el Bernabéu, que si no me recuerdo ganó el Madrid, creo 2-1. No me acuerdo, creo que ganó el Madrid, pero no me acuerdo por cuánto. Era el primer partido que Luis Enrique iba al Bernabéu después de haber fichado por el Barcelona, si no me equivoco. He visto el Bernabéu y he visto un ambiente. O sea, había un ambiente en el Bernabéu, se escuchaba el ruido, la gente, se sentía ese fútbol ahí. Era otra cosa, era otra cosa. Las gradas de fondo estaban todos de pie, si no me equivoco. Era otra cosa. El ambiente era bastante mayor, bastante mejor. Bueno, no digo que sí que era mejor, sino que era más intenso ahí, ese ambiente ahí, todos cantando ahí. Era otro Bernabéu. O sea, me dices que ese estadio era otro y me lo creía. O sea, un ambiente, yo creo que se sentía mucho más, ¿no? Ese fútbol ahí, ese ambiente de afición. Y lo mismo pasa con otros estadios. He visto sobre todo partidos de Barcelona. He visto, por ejemplo, Barcelona pasar por Zaragoza. Vamos, Zaragoza, o sea, la Romareda parecía que iba a explotar. O sea, luego vi el Barcelona contra el Oviedo. O sea, vamos, el Carlos Tartiere parecía que iba a explotar también. Vi el Barça contra el Athletic de Bilbao en San Mamés. Bueno, en San Mamés sí, buen ambiente. Tampoco lo vi muy allá, pero buen ambiente también. Luego vi el partido del Camp Nou de la despedida de José Vaquero. Y bueno, o sea, ese día estaba muy ruidoso el Camp Nou. No sé, era otro fútbol, ¿no? Y si luego, por ejemplo, también he visto en fotos, por ejemplo, he visto fotos de los fotos de los partidos, por ejemplo, en el Molinón, en el Sporting. Hablo ahora, por ejemplo, de años 80. Y el Molinón era, pero incluso había gente un poco más y estaba colgada de una de las vigas del techo. O sea, el Molinón, madre mía, yo decía, ¿esto era el Molinón antes? Decía yo. Lo digo porque yo he ido al Molinón. Claro, ahora el Sporting de Gijón está en segunda, vale, y es normal que vaya menos gente, pero yo fui a ver el Sporting hace 2 años, creo, contra el Rayo Majadahonda, y un silencio, y si había sonido era porque la gente pitaba los fallos de los jugadores del Sporting, ¿sabes? Parecía el Bernabéu ahora, ¿no? Y un ambiente, pero vamos, fue de los ambientes que yo he visitado en persona más decepcionantes que yo he visto, ¿no? Lo entiendo, estaba en segunda ahora el Sporting en una situación complicada, pero luego también vi una foto, por ejemplo, del Cádiz, del Carranza, lo que era el Carranza en los años 80. O sea, parecía que iba a explotar eso. Entonces es eso. Yo se nota que es como que, no sé si es que a día de hoy hay pasión por el fútbol, pero quizás ha cambiado ese tipo de pasión, o es que hay menos pasión. No sabría bien exactamente cómo definir esto. Y luego el Calderón. O sea, yo he estado una vez en el Calderón y en un partido del Atlético de Madrid con Real Sociedad, 1-0 ganó el Atlético de Madrid. O 1-1. 1-0 o 1-1. Creo que quedaron 1-1, creo que quedaron. Y el ambiente era muy bueno. O sea, para hacer un partido normalito de liga, el ambiente era muy bueno. Cosa que luego en el Wanda sí lo viví, por ejemplo, en el partido de Atlético de Madrid-Juventus, octavo de final, ganó el Atleti 2-0. Ese ambiente sí, muy buen ambiente sentido todavía. Pero luego he estado en partidos de liga, por ejemplo, bueno, estuve en una de Copa, de Atlético de Madrid-Sevilla de Copa, que creo que ganó el Sevilla 1-2, si no me recuerdo, y el ambiente no era lo mismo, no era el Calderón, eso no era el Calderón. Y ahora yo, una vez dicho esto, quiero ya ir con otro, bueno, con el mismo tema, pero quiero ir en otra rama. ¿Es bueno el fútbol de a día de hoy? Es decir, ¿es bueno la cultura futbolística a día de hoy? ¿Es mejor la de ahora que la de antes? Que para mi gusto sí, pero yo siento como que el aficionado de ahora ya no es tan fanático
Me refiero a que no está tan radicalizado. Ya no se justifica, ya no se intenta justificar tanto lo injustificable. Que no se engañen los trolls que aparecen por Twitter, que sí justifican lo injustificable. Eso ya el sentido es diferente, porque primero que en muchas ocasiones no son tanta gente la que hacen esas cosas, de justificar lo injustificable, sino que, sino que lo que hacen es, como trolls que son, es intentar justificar cosas injustificables, sabiendo que en su interior realmente las justifican. O sea, no las justifican en su interior, pero solamente las justifican y escriben el comentario porque saben que los otros usuarios de Twitter lo vamos a leer y vale, intentan picar a los otros aficionados. Pongo un ejemplo, por ejemplo, un ejemplo fácil. Por ejemplo, lo de la caída de Ramos contra el penal del Lenglet contra Ramos en el Barça Madrid, por ejemplo. Yo sé que si quitando lo que es internet, la mayoría de los madridistas saben de que o es interpretable entre pitarlo o no, lo más normal ese penalti era no pitarlo. Que se podía pitar, por supuesto, pero cualquiera que haya visto un mínimo de tiempo fútbol sabe perfectamente que Ramos ha tirado. Entonces, eh, claro, igualmente no quiero decir es que no os confundan los shows del Chiringuito en la que se habla de gente defendiendo ese penalti. Porque en el fondo saben de que Ramos ha tirado al suelo. Que eso no quita que el inglés le haya agarrado. Puede justificar a lo mejor el penalti porque aunque Ramos haya tirado, el inglés le haya agarrado, sí. Pero, pero cualquier persona que tenga un mínimo de vergüenza sabe de que Ramos ha tirado. Eso sí que a mí nadie me lo puede negar nadie. Pero aún así en internet vais a ver a tres cuatro gatos decir de que Ramos nos ha tirado. Pero eso lo hacen por picar simplemente. Son gente adolescente o gente joven que hacen esas cosas simplemente. Lo hacen para intentar no quitarle mérito a la victoria del Madrid. Y que el culé, el que ha perdido, no pueda entrar tanto a hablar de la derrota en base a ese penalti injusto, según los que les parezca injusto, ¿no? Entonces intentan minar un poco la moral en ese sentido, ¿no? Es como decir, oye, tú no te quejes que has perdido porque has sido inferior al Madrid. Es como que intentan dar a entender eso, cosa que es mentira realmente. Para mí, hasta ese penal, el Barça no fue peor que el Madrid. Pero a lo que yo quiero llegar con todo esto es que esto son poca gente lo que lo hacen comparado con la gente que ve los partidos. O sea, si ese partido a lo mejor en España lo ven, yo qué sé, no lo sé, 10 millones de personas, bueno, no lo sé, pero a lo mejor yo qué sé, 10 millones, por poner un ejemplo, a lo mejor es demasiado, pero 10 millones, yo qué sé, o 7 millones. Eh, y a lo mejor en marca, a lo mejor habrá, no sé, no sé cuántos seguidores tiene a lo mejor marca, pero tendrá X miles de seguidores. Y luego gente que justifica esa acción, dejamos, a lo mejor serán 40 comentarios. Que a lo mejor de esos 40 comentarios, algunos que otros serán cuentas clon. O sea que a lo mejor serán 30 personas, por poner un ejemplo. Vamos, cuatro gatos. Con esto, ¿qué es lo que quiero yo decir? Que el aficionado al fútbol de a día de hoy, quitando a esos cuatro gatos trolls, realmente ya no justifican lo injustificable. Ya son gente que les han enseñado de pequeño una cultura futbolística un poco más correcta, ya digamos, ¿no? Es como disfruta del fútbol, pero es por intentar disfrutar del fútbol, quiero decir. O disfrutar de las victorias. Pero ya la gente ya no es tan troll en cuanto a eso de justificar las acciones injustificables, ¿no? Otro punto que yo también veo en el caso de la cultura y de la educación es que siento yo de que ya no hay tanto insulto como antes. Sí, a día de hoy en un estadio de fútbol se le suelen poner insultos a los árbitros o lo demás, pero yo os lo digo de que he ido a estadios y ya no hay, ni comparado con lo de antes, la cantidad de insultos o cosas que se decían antes. O sea, ahora por ejemplo se trata mucho, por ejemplo, el tema del racismo, pero es que antes pasaba más, yo pienso en los 90. A Roberto Carlos le llegaron a decir muchas cosas. Pero claro, en aquella época es como que,
No se hablaba tanto de eso. ¿Por qué? Porque se veía como algo normal, ¿no? Ah, pero como es fútbol, pues se le puede insultar lo que sea a los demás, ¿no? Mientras que si somos sinceros, no se debe insultar a nadie en un partido de fútbol. O sea, ni a los entrenadores, ni a los jugadores, ni entre aficionados, ni los aficionados de una deberían insultarles a los otros. No debería ocurrir eso nunca. Y con el tiempo yo siento de que eso ha descendido drásticamente. Básicamente porque no lo ve mucho sentido ponerse a insultar así gratuitamente. Otro punto importante que yo veo con el tema de la pasión con el fútbol es que los jugadores ya no sienten tanto el escudo como los de antes, yo pienso. O a lo mejor antes tampoco lo sentían, pero lo que me refiero es que antes los jugadores en algunas situaciones, si era requerido, si tenían que encararse con la afición rival por algún motivo, lo hacían. A día de hoy eso ocurre bastante menos, ocurre bastante poco, la verdad. Ahora ves a gente como Messi o como Iniesta o Xavi que no les iba a saber encarándose con el rival o lo que sea. No es como los tiempos, a lo mejor sí, bueno, Piqué, pero son jugadores contados. O antes, yo qué sé, veías a Raúl mandando callar al Camp Nou, o yo qué sé, Romario haciendo, yo qué sé, o brasileños haciendo bailes en la grada del equipo rival, o yo qué sé, antes había más provocación a los rivales. Digamos como que antes el jugador era como una especie de 80% jugador, 20% aficionado, ¿no? O sea, me encaro un poquito con el rival, ¿sabes? O sea, antes como que el fútbol se vendía más con el pique, entre aficiones, el pique, ¿no? Y a día de hoy es más bien un espectáculo. A día de hoy ya es como un poco como ir al cine, ¿no? O sea, me siento en el sofá a ver un partido de fútbol. Como si me tumbo a poner una película. O sea, es eso, es un espectáculo. Vamos a ver el partido. Vamos a ver a 22 jugadores pateando una pelota y ya está, punto. Ganará tal equipo y punto. Y con esto que yo hablaba del ciclo del aficionado, o sea, lo que hace en la adolescencia, lo que hace ya cuando es adulto o cuando es anciano, esto es para responder un poco a una pregunta que yo voy a hacer ahora. ¿Qué ha sido de todos los aficionados de la foto del Carranza, de la foto del Molinón, del Bernabéu en los años 90, incluso de Zaragoza, de Osasuna? Osasuna todavía conserva un buen ambiente todavía para lo que hay a día de hoy. ¿Qué ha sido de todos sus aficionados? Pues que han crecido, muchos de ellos son padres, también incluye las mujeres, pero convengamos en que normalmente van hombres, ¿no? Van mujeres también, ¿eh? Pero estoy hablando de masculino siempre porque normalmente van hombres al estadio, ¿no? Que luego también es otro punto. Mi sensación es que antes el porcentaje de hombres que iban a un estadio era bastante mayor, ¿no? Con el paso de los años cada vez van más mujeres, ¿no? Y la mujer, la inclusión de la mujer en las aficiones del fútbol influye también bastante a nivel educativo y cultural del fútbol. Quiero decir, la inclusión de la mujer en el fútbol ha ayudado a que el aficionado sea más educado y más educado, básicamente. No tan fanático, no tan radicalizado. Este, que sí, que luego habrá mujeres que se ponen a insultar a los jugadores, que sí, que luego las hay también. Hay de todo, por supuesto. Pero antes, no sé, el ambiente era otra cosa. Y voy con la pregunta, ¿no? ¿Dónde están todos esos aficionados, no? ¿Dónde están todos esos los de la foto del Cádiz, del Molinón y todo eso? ¿Dónde están todos esos? Porque eso, lo que acabo de decir antes, han crecido, tienen hijos y demás, y ya no, y a lo mejor muchos de ellos pues ya no tienen tiempo para ir a un estadio, o ya ven que el fútbol de ahora ya no se siente tanto con el sentimiento, y por lo tanto no les llama tanto la atención ir a ver un partido, ¿no? Y nada, y esa gente pues están en sus casas, o algunos siguen yendo al estadio, pero bueno, se han hecho más adultos y ya ven que ya no tienen una edad como para seguir insultando o para seguir coreando cánticos y demás. Yo fui al Samamés, al nuevo Samamés, un partido contra el Celta hace 3 años, y el ambiente para mí era bastante pobre. O sea, parecía el cine, ir a un velatorio, ir al Samamés. O sea, un ambiente bastante flojito, la verdad. Y es eso lo que yo digo. ¿Por qué los ambientes han bajado? Pues porque las nuevas generaciones, que son las nuevas generaciones que han continuado, que le han seguido en este siglo, pues ya de niños les han inculcado un fútbol más educado, un fútbol más de fair play, un fútbol más
eh, en líneas generales, educado, ya. Menos fanático. Por ejemplo, siempre estaba antes lo de cuando eres del Madrid, pues hay que odiar a todo el mundo, ¿no? Pues yo empiezo a ver madridistas que te dicen que el Messi es el mejor, por ejemplo. A lo mejor eso en otra época no hubiera ocurrido. En plan, por muy bueno que sea Messi o por muy superior que pueda ser Messi a Cristiano, todos te van a decir siempre de que madridistas te van a decir de que Cristiano es mejor. Que a día de hoy hay muchos madridistas que piensan de que Cristiano es mejor, pero no hay que confundir las redes sociales, quiero decir. Hay personas que a lo mejor estáis mucho tiempo en internet y veis, por ejemplo, del partido de Barça Juventus, veis a lo mejor, yo que sé, 40 comentarios en marca que te dicen de que Cristiano es mejor o que Cristiano, no es Cristiano mejor, pero sí que te hablan de lo bien que ha estado Cristiano y lo mal que está Messi, que si Messi es un jugador acabado y bla, bla, bla. Pero es diferente luego cuando estás con gente en persona, quiero decir. Es muy fácil, sin dar tu nombre y apellidos, salir a internet ahí y decir cuatro barbaridades sobre que si Cristiano es mejor que Messi, por ejemplo. Eh, yo, por ejemplo, de gente que a lo mejor yo he conocido, o sea, gente que conozco de persona, ya sea en el trabajo o en el pueblo, todos o lo dicen o dejan caer, o sea, madridistas, dejan caer, o incluso de gente de otros equipos que no son ni de Madrid ni del Barça, y o lo dicen o dejan caer de que Messi es el mejor. O sea, yo antes cuando iba al grado medio de electrónica, yo tenía, os los cuento, tres, tres compañeros que eran madridistas, no, dos eran madridistas y uno del Atlético de Madrid, y los tres me decían de que Messi era mejor que Cristiano. Entonces, a eso es a lo que yo quiero llegar. O sea, ¿cómo puede ser eso de que yo, conociendo a madridistas en persona, me digan de que Messi es el mejor? O que directamente no entren en la comparación, porque saben que saldrían perdiendo. Y luego vas a internet y ves 40 comentarios de gente diciendo que Cristiano es mejor que Messi. Ahí es donde se da cuenta un poco la edad de la gente que comenta en online. eh, y ves pero ves que son cuatro gatos, realmente, comparado con toda la gente que hay en las redes. O sea, la gente que sigue la cuenta de marca, la gente que sigue la cuenta de marca, de cualquier periódico del mundo, deportivo, ¿no? Entonces, ahí te das cuenta de que los madridistas, bueno, yo soy madridista, pero estoy hablando como si fuera en tercera persona. El madridista a día de hoy ya no es como el madridista de antes. El madridista de los 90, 80 y demás era ese madridista de, "Buah, yo soy el Madrid, pues hay que odiar a todos". Ahora no. Ahora yo veo madridistas que dicen, bueno, a lo mejor no es que quieran al Betis, siempre está la rivalidad, pero veo madridistas que dicen, bueno, sí, pues el Betis me cae bien, o yo qué sé, los Osasuna me cae bien, o me cae bien, yo qué sé, el Sporting, o me cae bien, yo qué sé, el Celta de Vigo, o me cae bien, no sé, el Español, me cae bien otros equipos, que a lo mejor un Atleti, un Barça no, pero el fútbol se ha educado mucho más. Y yo diría que no os confundáis por las redes sociales, porque veis a unos cuantos trolls picarse con la gente de Madrid, Barça o Atleti y demás. O sea, no os confundáis. Y luego mencionar, por supuesto, a los ultras, ¿no? Los ultras que con el paso del tiempo de los estadios los van echando a los ultras de cada vez más de los estadios, ¿no? Antes ver a los ultras era algo como normal, ¿no? Ahora con el tiempo los ultras los han ido echando, ¿no? Baja el nivel un poco de ruido en los estadios, pero yo pienso que es mejor que no estén los ultras porque son gente peligrosa. Es así, es la realidad. Son gente peligrosa. Incluso a veces dudo, en algunos equipos dudo que sean de esos equipos a los que están ahí animando. A veces lo dudo. No voy a decir por qué, pero no quiero entrar en el tema, pero lo dudo. Y bueno, con los ultras digo lo mismo. Algunos de esos ultras han ido creciendo, algunos de ellos tienen familia y se van alejando de esas cosas que hacían antes. Y las nuevas generaciones, pues bueno, son generaciones más educadas. Luego tenemos, por ejemplo, el punto del fútbol femenino, que también es un punto importante, ¿eh? Que con el tiempo va a ser más importante en la cultura del fútbol, porque eso va a ayudar más aún a que el fútbol sea más educado también. Me refiero al nivel de aficionado. Luego lo que ocurra dentro del césped, eso ya daría para otro vídeo, ¿no? Pero
ya la pasión no es lo mismo. Incluso mismamente en Argentina, que es un país, ¿no? de mucha pasión, mucho cántico y demás, las canchas cada vez están más vacías. O sea, vosotros rápidamente, fijaros fotos o vídeos de partidos por ejemplo, en cancha de Racing en los años 70 o años 80. Bueno, cuando descendió eso, por lo mejor había menos, pero o los años 90. Y luego compararlo con Racing ahora. Comparad, no hablo por la pandemia, sino me refiero pues, antes de la pandemia, ¿no? Cuando todavía se podía ir a los estadios, ¿no? Fijaros la cancha Independiente, años 60, 70, 80, en la época de Bocini. Y mirad luego ahora, yo fui a estas canchas, yo he ido en persona. Y fijaos ahora en vídeos cómo está ahora el estadio de Independiente. Fijaos el de River. Fijaos River lo que eran los 90. River lo que eran los 80. 86, 87, lo que era River. O River en 75, 77. Mirad, fijaos si queréis, yo qué sé. Incluso diría, no sé, Huracán, los 70. Fijaos lo que es Huracán ahora. Mismamente en Argentina también ha bajado ese nivel de pasión, ese nivel. A pesar de que, bueno, y su nivel de pasión sigue siendo más alto que de muchos países del mundo, ¿no? Pero ha bajado bastante. Yo diría que uno de los países que todavía sigue manteniendo casi intacto su pasión por el fútbol es la Premier, es en Inglaterra. En el fútbol inglés los estadios siempre siguen llenos, siguen igual de ruidosos, pitan un penalti el árbitro y todo y del equipo visitante y saltan todos ahí como si tuviesen un muelle en el culo ahí todos los aficionados. Todavía en Inglaterra se mantiene ese nivel, ¿no? Luego hay otros países que tienen bastante pasión, ¿no? Como en Grecia, Serbia, algún sitio de Rusia, en Alemania todavía hay bastante, ¿no? El muro amarillo del Signal Iduna Park. Todavía hay pasión, por supuesto, pero yo pienso que ha descendido. Y en España ha descendido mucho. Cosa que es curioso, en verdad, porque en la década pasada ya sabemos todos que así que fue la época dorada del fútbol español. Y es curioso que en la época dorada del fútbol español, para mí, el nivel de pasión ha sido inferior a cuando antes España no estaba en su época dorada, ¿no? Hablo de años 60, 70, 80, ¿no? 90 también. Y es eso, la cultura futbolística ha ido cambiando. Para mí eso, lo que ha cambiado la cultura futbolística es principalmente el fútbol del dinero. O sea, todo se piensa en el dinero, los jugadores piensan en el dinero, los clubes piensan en el dinero, eh, las televisiones, todo. El fútbol se ha globalizado y claro, el aficionado que está en China a veces tiene como si tuviese más importancia que el aficionado que vive a 2 calles del estadio. Eh, y bueno, también la inclusión también un poco de la mujer, ¿no? Tanto a nivel de afición como a nivel de futbolístico, ¿no? La inclusión de la mujer ha mejorado a nivel de educación y demás, ha mejorado drásticamente todo eso. Antes, si veías mujeres en el estadio, pues era para acompañar al novio, o la amiga que acompaña al amigo, o las hijas que acompañan al padre. Ahora se empieza a ver grupos de chicas. O sea, yo una vez estuve en Rosa viendo a la vez contra el Celta, si no mal recuerdo, hace como un par de años. Y vi un grupo de chicas. Eran como 7 chicas que estaban en grupo. Aunque bueno, las veía que se la pasaban más tiempo charlando que viendo el partido, ¿no? Pero bueno, la cosa es que están en el estadio, han pagado la entrada y son parte de la afición. Eso es así. Entonces, pues todo eso va cambiando. Antes el aficionado, más allá de que sean mujeres, esas sean chicas, me da igual, no hablo de chicas o chicos. A lo que me estoy refiriendo es que antes no veías gente charlando entre ellas. O sea, sí, siempre se ha charlado por la jugada, pero no charlando de cosas que no tengan que ver con el partido o cosas que sean del equipo pero que no tengan que ver con el partido, con lo que está sucediendo en el momento. O sea, el fútbol es algo del momento, lo que ocurre en el partido es el momento. O sea, hay un córner, punto, protestas el córner, se lanza el córner, despeje, o sea, antes la gente yo veía como que estaba más pegada al partido. Y si hablabas tú con el que tenías al lado, era algo de la jugada, no algo del equipo. Sí, es que la temporada pasada el equipo no sé qué, no. O, o como lo que decía yo, del grupo de chicas, que me da igual, hombres o mujeres, puede pasar igual, que hablan de cosas que a lo mejor, que ni siquiera hablan de fútbol, a lo mejor en determinados momentos del partido. Entonces, la gente ya no está tan metida en el partido ya. Esta gente se ha desconectado un poco más. Ven el fútbol como un poco espectáculo ya, en la que tú puedes charlar, porque claro, en el cine no puedes charlar, ¿no? Tienes que estar en silencio, ¿no?
Pero en el fútbol, si te gusta el fútbol, puedes ver el partido y puedes estar charlando de lo que sea con la otra persona. Pues yo veo gente que charlan de a lo mejor de cosas que no tienen que ver. Oye, sí, que esta tarde luego nos vemos no sé qué tal y hacemos... No, pero qué coño de qué da no sé qué tal. El partido, coño. Ha cambiado eso. La gente ya no está tan apegada al fútbol. Y luego luego también yo veo en grupos de gente adulta, de grupos de fútbol con gente adulta en Facebook, en la que veo comentarios que hay gente en la que me dicen, yo cuando era joven, y veía que el árbitro perjudicaba a mi equipo, me daba rabia o me daba tristeza. A día de hoy, cuando pasa eso, me río, simplemente. Que si Mateo Laoz echó a Dembélé porque le dijo eres muy malo, pues ahora ya es como un motivo de risa, ya incluso, o sea, me da la risa. O sea, ya no es que le dan rabia o tristeza, sino que es que les da la risa ya a día de hoy. Entonces, ¿ves? Ahí ya se nota que al aficionado ya no le importa tanto que el árbitro le perjudique, ¿no? Le importa, pero no tanto. Entonces, eso ha cambiado. Si alguien quiere aportar un comentario, por favor, sin insultarme ni nada, coméntamelo. ¿Creéis que ha bajado la pasión por el fútbol? ¿Creéis que al aficionado le importa menos lo que le pasa a su equipo ahora a comparado con antes? ¿Creéis que es bueno de que estén incluidos ahora en la afición del fútbol todos los chinos, japoneses, tailandeses y toda esa gente? ¿Creéis que ha incidido el fútbol femenino y la mujer que asiste más al estadio a la cultura y educación del fútbol en cuanto hacia el aficionado? Em, y a todo esto, ¿creéis que es mejor el cambio que ha habido en el fútbol en cuanto a culturalmente, a nivel de afición, educación, insultos y demás? ¿Creéis que ha mejorado? O sea, ¿creéis que es mejor el fútbol de ahora en ese sentido? ¿O por otro lado echáis de menos el fútbol de antes, la afición es ese Bernabéu explotando en los años 90? ¿O simplemente sentís nostalgia por los estadios de antes que explotaban, pero no que, pero en la sociedad que vivimos hoy en día no querríais que ver estadios explotando, ¿no? Explotando, no sé si me entendéis, ¿no? Me refiero al nivel de ruido, ¿no? La hinchada, ¿no? Que había antes, ¿no? ¿Los echáis de menos? ¿Os gustaría que volviese ese fútbol de antes? Así que eso. Para los que habéis llegado hasta este punto del audio, que seréis 4 o 5, gracias por escuchar este audio. Y yo todo lo que comento lo hago porque intento hacer reflexiones, intento aportar cosas sobre el fútbol, ¿no? Así que muchas gracias por escucharme y hasta la próxima.